Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar con la clase número 5. Recuerda que son por episodios. Una cosa es el módulo, que es la clase, y los episodios es las partes de la clase. Vamos con la clase número 5, episodio uno, que ya iríamos a la mitad de este curso de nutrición. Te voy a compartir mi pantalla, pero antes de dar inicio, te recuerdo que te suscribas aquí en mi canal para que veas todo el contenido de este curso. Ok, vamos a dar inicio. Bienvenidos a este módulo que por nombre es Sistemas de Energía. Es muy grato conocer que los aprendizajes sean que se hayan ido cubriendo. Antes de iniciar con este tema elemental, conocer sobre sistemas de energía, las variables de coeficiente de actividad física, me gustaría despejar dudas, obviamente, claro, en relación a los módulos que hemos tocado, ¿no? Con ello, no sé si tienen alguna duda, pregunta, lo pueden dejar aquí en los comentarios. Ok, el análisis sobre coeficiente de actividad física y con ello los esquemas de energía, ¿no? Que puede más que uno pues, le surja alguna duda con lo que vamos a estar tocando, ¿no? Muy bien, antes de dar inicio con lo que son sistemas de energía, se debe de comprender que cada una de las actividades deportivas o en la vida diaria implican una demanda específica de energía. ¿Vale? Significa que ustedes por caminar, por trotar, por correr, por realizar algún movimiento físico, demandante en el área de gimnasio. Si alguien más practica algún deporte como natación, etcétera, pues bueno, van a tener una demanda específica en un momento específico. Ahora, pues bueno, es importante mencionar que un ejemplo de ello es el levantamiento, eh, ya que requiere una elevada producción de energía en un tiempo muy corto. Otro momento se conoce como los saltos y lanzamientos en general. En general, todas las actividades que impliquen velocidad requieren de la generación de energía en un corto lapso de tiempo. Ahora, en relación al apartado de físico-constructivismo, es importante mencionar que el entrenamiento también requiere de una elevada producción de energía, pero en un periodo de tiempo un poco más prolongado. Ejemplo, la diferencia entre lo que va a ser un levantador de powerlifting, un lanzador, y demás, pues probablemente va a requerir más energía en un momento muy corto, en un momento muy específico, en un momento que sea en cuestión de segundos, que genere una explosividad que implique más esfuerzo, más energía para que realice un movimiento justo, ¿ok? Obviamente en la cuestión de la prescripción del fisicoculturismo. Eh, es algo pues un poquito más programado y programado me refiero a que las personas relativamente llevan una planificación, llevan un esfuerzo demandante, una periodización semanal, quincenal y demás, ¿no? Y con ello pues irán analizando las diferencias escritas, ¿no? Ejemplo, un fondista requiere de una producción moderada de energía, pero sostenida en largos periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque pues probablemente el tiempo que va a estar realizando ese movimiento de ese deporte, eh, este atleta, pues bueno, se va a dar que en uno de ellos va a generarse una diferencia específica. Entonces, sí es necesario comprender que la cuestión entre ciertas clasificaciones deportivas se puede llegar a dar, ¿vale? Ahora, ustedes como asesores nutricionales o entrenador debe dominar esta área para poder basarse en la prescripción de alimentos y entrenamiento. ¿Y por qué creen que deben de conocer sistemas de energía cuando yo voy a prescribir una alimentación? Cuéntenme, a ver, o aquí en los comentarios los leo. Hay que conocer el consumo calórico en general y dar prioridad a fuentes de energía y ya sea rápida absorción o de lenta absorción.
Asimismo, la capacidad digestiva, independientemente de conocer qué tanto es la cuestión del consumo energético, tiene que ser qué tanto es la cuestión del volumen de alimentos que le vamos a brindar. Por otra parte, si podemos definir sistemas de energía, son aquellas reacciones químicas que tienen lugar en el organismo cuyo propósito es recuperar la energía que consumimos, ya sea en el trabajo, en el ejercicio o las actividades de la vida diaria, ¿no? Ahora, hay que conocer que al final el concepto de energía se define como la capacidad de un sistema físico para realizar un trabajo. Por otra parte, tenemos que conocer acerca del ATP. El adenosil trifosfato, que es una moneda energética, es nuestra moneda con la que vamos a pagar todo lo que demandemos. Pero bueno, el ATP se encuentra en todas las células del cuerpo, pero especialmente en las que más trabajo realizan, como las que son las células musculares, como la que se llaman miocitos. Las reservas de ATP en el músculo apenas alcanzan para 2 a 3 segundos de contracción muscular intensa, por lo que es necesario que el ATP degradado se esté generando continuamente por medio de los sistemas de energía. Ahora, es necesario comprender que nosotros tenemos dos categorías de sistemas de energía, los anaeróbicos y los aeróbicos. Pero de estas dos clasificaciones de sistemas de energía se dividen en tres. Ejemplo, en la categoría de los anaeróbicos están el sistema de fosfágenos y está el sistema de glucólisis o glucolítico también llamado. Y en el sistema aeróbico se encuentra lo que es el ciclo de Krebs. Ahora, es importante enfatizar en que así como existe, persiste, prevalece una diferencia entre los sistemas de energía, es necesario que comprender que por el esfuerzo que se realice va a ser la diferencia entre los sistemas de energía. ¿Y por qué digo ello? Porque en muchas ocasiones las personas llegan a creer que porque ya solamente practican un deporte, pues está demandando o está priorizando este sistema de energía de manera en específica. ¿En qué sentido? En el que dicen, es que yo practico powerlifting y ya porque practico este deporte, es de alta demanda, ¿no? Cuando no es así. Una cosa es en que una categoría deportiva domines este sistema de energía y otra muy importante, ¿cuál va a ser? El hecho de qué tanto esfuerzo, o mejor dicho, qué tanta intensidad ejecute en este sistema de energía, ¿no? Ahora, el sistema de los fosfágenos que pertenece a la anaeróbico pues, es cuando la generación de ATP se da a una velocidad mayor que puede proporcionar el sistema aeróbico. La fosfocreatina es un compuesto eh, que permítanme tantito, déjenme inactivo aquí. La fosfocreatina es un compuesto de energía que molda el fosfo de creatina degradado. Este sistema se agota en menos de 45 segundos, un promedio de 10 a 30 segundos, pero también su actividad reside en la rápida disponibilidad de energía que proporciona y en su rápida recuperación, por decirlo de esta forma. ¿Por qué? Porque al final todas estas actividades que realmente demanden un esfuerzo específico ante un momento específico que si se dan cuenta es de muy poca duración, pues probablemente vamos a conocer que en ese escenario demande el sistema de fosfágenos. Pero muchas veces repetimos, luego llegamos a dar por hecho que ya porque solamente se ha encontrado en un levantador de powerlifting, son los únicos que demandan los fosfágenos. Claro que no. Cuando, por ejemplo, conocemos un culturista que analice su 1RM, pues obviamente va a demandar el de fosfágenos, no solamente el de glucolítico, como en algún otro escenario que hemos conocido. Ahora, las reservas de fosfocreatina se agotan después de menos de 45 segundos de actividad intensa. Sin embargo, esta sustancia también se genera rápidamente. En 30 segundos podemos reponer el 50% de las reservas
mientras que de 2 a 3 minutos se recupera el 100% de las reservas de fosfocreatina. Ok, ahora vámonos con el de la glucólisis anaeróbica o el del ácido láctico. Está basado en un metabolismo anaeróbico y se refiere a una serie de reacciones químicas cuyo resultado es una degradación parcial de los carbohidratos a un compuesto intermediario, que es el ácido láctico, y pequeñas cantidades de ATP, 3 moles, sin que se requiera de la participación del oxígeno en dichas reacciones químicas. Cuando el ácido láctico se acumula en los músculos y la sangre, se produce una fatiga transitoria bien definida, ¿vale? Es cuando generamos un estado de acidez en el músculo y que realmente por el acúmulo del ácido láctico en ese momento, los músculos impiden realizar una repetición más, ¿no? Pero mucho tiempo, pues obviamente llegamos a creer que el hecho de que pues hubiera dolor durante al día posterior o a los 2 días, creíamos que ese era el acúmulo del ácido láctico, cuando relativamente no es así. El acúmulo del ácido láctico únicamente va a ser durante las contracciones musculares, que es lo que va a generar tanto calor que va a inducir eh, al desecho del ácido láctico y ya después se va a dar a la transformación otra vez, ¿no? Ahora, la glucólisis anaeróbica provee la energía, que es la del ATP, para aquellas actividades que realizan en su expresión máxima durante 1 a 3 minutos, como carreras de 400 a 800 metros o las pruebas de natación de 100 a 200 metros. Y por supuesto, conocer que el sprint final de las actividades de resistencia prolongada. Ahora, el ácido láctico se utiliza posteriormente para reconvertirlo en glucosa o glucógeno en el hígado o en el músculo, o inclusive directamente como un combustible en el miocardio, ¿vale? Entonces, es por ello que no se queda ahí. Es un desecho ácido que lo va a estar el cuerpo pues reutilizando o remetabolizando, por decirlo de esta forma, para que pues obviamente se pueda aprovechar dicha, dicha molécula, ¿no? Ahora, Eh, ahora, conocer que los carbohidratos en la dieta de un sujeto, de una persona, va a tener relativamente una inclinación hacia dónde se puede aprovechar. ¿Por qué? Porque regularmente las personas llegan a creer que todos los carbohidratos que estamos consumiendo se van a canalizar a una sola forma, cuando realmente no es así. ¿Por qué? Porque los carbohidratos que yo consuma al final en el cuerpo van a ingresar como glucosa y al ingresar como glucosa en el sistema de la persona, se puede dar el proceso de almacenamiento o el proceso de glucólisis, por decirlo de esta forma. En el proceso de almacenamiento, ese carbohidrato, esa glucosa que va a estar en el torrente sanguíneo, se va a almacenar como una reserva energética, primero como glucógeno, posteriormente como grasa. Es decir, el exceso de carbohidratos que yo consuma va a almacenar grasa, ¿vale? Obviamente superando grandes cantidades. Luego se llega a creer esta ideología de volumen sucio, pero pues, ¿qué se define como volumen sucio? Es un término coloquial mal empleado para decir que es grasa lo que estás ganando, no un análisis de tu volumen sucio, ¿no? Ahora, en el contexto de la glucosa dirigida hacia el proceso de glucolítico, pues obviamente se va a transformar en dos moléculas y con ello pues vamos a tener dos moléculas de ATP. El sistema de oxígeno o aeróbico está basado en el metabolismo aeróbico y se refiere a una serie de reacciones químicas cuyo resultado es una degradación completa de carbohidratos y los lípidos, a dióxido de carbono, agua y grandes cantidades de energía en forma de ATP, siendo obligatoria la participación del oxígeno en dichas reacciones químicas. Este proceso se denomina oxidación y se lleva a cabo en las mitocondrias de las células. Pero si se dan cuenta, eh, hace referencia a que se va a utilizar las moléculas de carbohidratos y las moléculas de los lípidos. Y no solamente ellos, sino que también si el cuerpo o en un momento en específico que el deporte lo demande, se va a utilizar las moléculas de proteína como fuente de energía.
¿Por qué? Porque habitualmente llegamos a creer que solamente la proteína se dirige a la masa muscular, cuando no es así. Hay proteína que se puede optimizar para la formación de glucosa, perdón, de energía para que se puede estar canalizando ante cada una de las actividades diarias de cada persona. Ejemplo, el sistema del oxígeno o el aeróbico sirve a aquellas actividades prolongadas de 3 minutos en adelante y continuas en el que participan grandes masas musculares y proporciona grandes cantidades de ATP de manera sostenida. 36 mol cuando el sustrato de glucosa y 130 cuando se trata de algún tipo de grasa. Por lo tanto, quizá en actividades de rendimiento prolongado se puede estar dando un poquito grasa, combinando un carbohidrato con grasa para tener una fuente energética prolongada. Ahora, este sistema involucra cientos de reacciones químicas, pero se puede resumir en tres etapas. En la producción del acetilcoenzima A, en la oxidación de este compuesto en el ciclo de Krebs o en el sistema de transporte de electrones. Y de alguna forma vamos a obtener un resumen de ello, que quiere decir que las grasas que llevemos a consumir se van a proveer en el sistema como ácidos grasos y como glicerol, mientras que los polisacáridos, que los carbohidratos que consumimos en la dieta me va a dar glucosa o carbohidratos simples también llamados. Y por último, de la proteína vamos a obtener los aminoácidos. ¿Vale? Cada uno de ellos, pues bueno, nos va a estar dando o otorgando una funcionalidad. Repito, de los lípidos, ácidos grasos y glicerol, de los carbohidratos, glucosa y de las proteínas, aminoácidos. En el ejercicio de larga duración, la utilización de grasas mixtas e hidratos de carbono se vuelve importante. ¿Por qué? Porque al final es una mezcla de combustibles, perdón, la mezcla de combustibles de alimento depende de cuatro pilares o cuatro factores, cuatro escenarios de actividad física. Uno, la intensidad del ejercicio en la que yo esté ejecutando mi entrenamiento, la duración del ejercicio que yo voy a estar ejecutando, eh, mi ejercicio, mi deporte, el acondicionamiento del atleta y el estado nutricional y la dieta del atleta. ¿Por qué? Porque al final el hecho de que yo le dé más carbohidratos, más grasas, más proteínas a la persona, pues obviamente tengo que ver cómo está su estado de nutrición y cómo puedo estar en el comportamiento de su dieta. Es lo que mencionábamos en una sesión. Una persona que habitualmente lleva una dieta deficiente en proteínas, pues obviamente que el acúmulo que vamos a estar aportándole en una dieta, pues tiene que empezar de menos a más, ¿no? No porque una persona hoy empiece con un entrenamiento de 2 horas, 3 horas, significa que va a necesitar grandes cantidades de carbohidratos, cuando relativamente, o de proteínas, cuando relativamente se puede estar utilizando un reservorio energético, ¿vale? Ahora, em, el acondicionamiento de la persona también va a depender de el factor de cómo se encuentre, porque hay personas que pueden estar analizando cómo la variabilidad nos puede estar aportando una energía un poquito más exacta. La duración del ejercicio, es decir, cuánto tiempo entrena esta persona, no cuánto tiempo está en el gimnasio, y la otra es qué intensidad realiza en su entrenamiento. ¿Por qué? Porque luego hay personas que llegan a creer que porque asisten 2 horas en el gimnasio, tienen un desgaste de 2 horas de entrenamiento físico, cuando realmente no es así. No es lo que yo asisto al gimnasio, al club, al centro deportivo. Es lo que mi cuerpo está desgastándose físicamente constantemente. O sea, hay que aprender a conocer esta principal diferencia
en cuando hablamos de actividad física, de deporte, de ejercicio, de lo que sea. Hasta aquí vamos bien. Voy a parar hasta aquí para darle continuidad al segundo episodio. Voy a dejar de compartir y nos vemos en el segundo episodio.